Mi labor es bastante singular, por lo que apenas me relaciono con personas fuera del trabajo. Como era de esperar, mi madre comenzó a inquietarse. Creyó que tal vez no me interesaban los hombres, así que decidió intervenir y organizó un compromiso arreglado. El joven en cuestión parecía ideal en teoría, apuesto, carismático y heredero del hombre más acaudalado del lugar. Dado que paso la mayor parte del día en la oficina y raramente tengo tiempo para ir de tiendas, mi superior encargó un vestido de novia hecho a medida para mí. El día de la ceremonia estaba a punto de vestirme y avanzar hacia el altar, cuando descubrí mi vestido arrojado a la basura. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, la asistente de mi supuesto prometido entró abruptamente en la sala y me lanzó un vestido de dama de honor con un aire de superioridad. ¿Qué observas? La boda está por empezar. Vístete con esto, ordenó. Me esforcé por mantener la compostura y repliqué: soy la novia. ¿Y pretendes que use esto? Ella rodó los ojos como si mi reacción fuera absurda. Solo vístelo. No hace falta montar un alboroto. Luego añadió con desdén: el señor Cobb indicó claramente que yo ocuparé tu lugar en el altar. Quedé estupefacta. Tardé un instante en reaccionar antes de tomar mi teléfono y marcar el número de mi prometido. Señor Cobb, dije, procurando que mi voz no temblara, ¿no considera que su familia me debe una aclaración por este cambio repentino? Esta boda había sido autorizada y tramitada en varios niveles en mi empleo. Si se descubría que me habían sustituido en el último momento, sería vergonzoso. Posiblemente el fin de mi trayectoria. Estaba dispuesta a pasar por alto el incidente si él lo reconocía y se disculpaba, pero solo obtuve una respuesta desdeñosa. ¿Aclaración? ¿Qué exactamente quieres que te aclare? Su tono estaba lleno de menosprecio. Señor Cobb, sé que nunca nos hemos visto antes de hoy, dije, pero se supone que soy tu prometida, y permitir que otra tome mi lugar en la ceremonia no te parece algo ridículo. Antes de que pudiera terminar, me colgó. Me quedé inmóvil. ¿Así actúan los ricos?, se burló la asistente en mi cara. Señorita Riley, hazte un favor y cámbiate. Deberías estar agradecida. Casarte con los Cobb debió haber salvado un reino en tu vida anterior. Miró mi vestido sencillo y mi apariencia modesta y claramente pensó que no valía nada. Soy la novia. No voy a ponerme eso, respondí con firmeza. Luego señalé a un empleado cercano y continué. Y si sigues insistiendo, haré que seguridad te saque de aquí. Creí que eso la intimidaría, pero no. Solo se volvió más altanera. Señorita Riley, dijo con desprecio, esto es Nueva York. Este es el dominio de los Cobb. ¿Crees que alguien aquí se atrevería a ayudarte? Su voz se elevaba y su saliva incluso me salpicó el rostro mientras gritaba. Apreté los puños con los ojos entrecerrados. Absurdo, dije con frialdad. Un simple magnate actuando como si fuera realeza solo porque estamos en Nueva York. ¡Qué broma! Apenas pronuncié esas palabras, ella me lanzó una mirada incendiaria. ¿Quién te crees para armar un escándalo en el territorio de los Cobb?, gritó. Esta es tu última advertencia. Ponte ese vestido o te juro que esta boda será tu peor pesadilla. Desde que terminé mis estudios he trabajado en el mismo lugar, así que no tengo presencia pública y nunca antes alguien me había amenazado tan directamente, pero ella cruzó el límite. Mi furia estalló. Minko, no te creo, dije con determinación. La sala quedó en silencio y los empleados cercanos dejaron escapar un suspiro colectivo. Dios mío, está loca. Acaba de desafiar a la señorita Gillian. Está harta de vivir. Es solo un vestido, por Dios. Una boda con los Cobb. No tiene suerte de siquiera casarse con esa familia. ¿A quién le importa quién está en el altar? Mientras los susurros crecían a nuestro alrededor, la expresión arrogante de la asistente solo se intensificaba. ¿Oíste eso?, se mofó. Una don nadie como tú, sin historial ni talentos. ¿Y crees que puedes ser la novia? Sigue soñando, querida. Sin embargo, sus burlas no me afectaron en absoluto. De hecho, me parecían hasta divertidas. Julian Sne, ¿verdad?, dije con calma. Permíteme repetirlo una última vez. Devuélveme mi vestido de novia. Pero en lugar de escucharme, solo se rió. Tu vestido de novia, mis espaldas. Incluso me insultó varias veces más. Y al parecer, eso no fue suficiente. Se arremangó y se abalanzó hacia mí. ¿Y ahora qué?, respondí. La protegida de los Cobb no puede razonar con palabras, así que recurre a la fuerza. Sin decir más, intentó golpearme varias veces en el rostro, pero ni siquiera rozó mi vestido. Eso solo la enfureció más. Insolente, atrévete otra vez y verás las consecuencias, gritó. ¿Quieres que llame al señor Cobb ahora mismo? A pesar de su amenaza, no reaccioné ni me defendí. Simplemente me quedé callada. No porque tuviera miedo, sino porque antes de salir del trabajo, mi supervisor me había advertido. Cada palabra que digas y cada acción que tomes representa a la organización, así que mantén la calma pase lo que pase. Además,
Yo no peleo, pero si lo hago es para terminarlo todo. Sin embargo, Gillian parecía pensar que mi silencio significaba rendición, así que apretó el puño y se lanzó de nuevo. Pero justo en ese momento, una voz grave resonó desde la entrada. ¡Basta! Un hombre alto, de hombros anchos y presencia imponente, entró rodeado de escoltas. «Julian», exclamó, «eres mi asistente personal. ¿Qué haces atacando en público?» Así que este era él, Hayden, el novio. Le di una mirada rápida. Mi madre no había exagerado. Parecía un modelo sacado de una revista, con un traje impecable, atractivo y sofisticado. Si tuviera que señalar un defecto, sería la forma en que me observaba, frío, distante, como si no fuera ni siquiera humana. «Señor Cobb», dije avanzando con una sonrisa serena, «ya que por fin nos conocemos, permítame presentarme. Soy Verónica Riley». «No es necesario», interrumpió con un gesto impaciente. «No me interesa en lo absoluto saber quién eres». Por un instante pensé que había oído mal. Se suponía que era su prometida, la futura esposa de los Cobb. Y aquí estaba él humillándome en público antes de que comenzara la boda. «Señor Cobb», dije manteniendo la calma, «entiendo que este arreglo fue idea de nuestros padres y nunca nos hemos visto antes, pero al menos podrías dejarme terminar una frase. ¿No es eso simple cortesía?» Su expresión se ensombreció de inmediato por lo que dije. «¿Cortesía?», se burló. «Verónica, hazme un favor, busca un espejo. Mírate bien y pregúntate si alguien como tú merece a alguien como yo». Luego me lanzó una mirada de desdén y soltó una risa breve y amarga. «Déjame ser claro», continuó. «Si mi padre no me hubiera obligado a casarme contigo, no te habría mirado ni una vez. No aportas absolutamente nada». Luego se giró hacia la sala, su voz elevándose. «Y que nadie se haga ilusiones. Solo porque hoy haya una boda no significa que seas parte de nuestra familia. Nunca te tocaré, ni en esta vida». En lugar de hundirme en la vergüenza o la tristeza, solo solté una risa suave y me encogí de hombros. «Bueno, ya que has dejado tu posición tan clara, no insistiré más», dije con serenidad. Luego mi tono se volvió más frío y cortante. «Dicho eso, creo que es evidente que esta boda ya no tiene sentido». Esa era mi manera de cerrar el asunto pacíficamente, pero el arrogante frente a mí claramente no captó el mensaje. Pensó que estaba jugando a hacérmela difícil. «Basta de dramas, Verónica», se mofó. «¿Crees que no he visto ese truco antes? Jugando al sí y al no para atraparme. ¿Sabes cuántas mujeres en esta ciudad matarían por casarse con mi familia?» Viéndolo tan absurdamente convencido, no pude evitar reír. «Señor Cobb, sinceramente no me interesa lo que esas mujeres quieran. Yo simplemente no quiero nada contigo. Y en cuanto a tu preciada familia, de la que no paras de hablar», solté una risa seca. Por favor, eso fue suficiente para que el vestidor estallara en caos. Dios mío, acaba de faltarle el respeto a su familia en su cara. Está totalmente loca. Sin duda, el señor Cobb es el sueño de toda mujer en esta ciudad. Esta tonta no sabe lo afortunada que es. Si fuera yo, no me importaría qué vestido tuviera que ponerme. Entrar a los Cobb es lo único que importa. La sala zumbaba de críticas, pero nada de eso me importaba. Claro, los Cobb tenían poder en Nueva York y su imperio empresarial se extendía por todo el país. Pero, ¿de qué sirve el dinero cuando solo son cifras? Porque cuando se trata de poder real, el dinero se somete. Aún recordaba cómo el padre de Hayden, el CEO de la corporación Cobb, se deshacía por mí. El hombre estaba empapado en sudor en menos de media hora, temeroso de que cada palabra que dijera pudiera costarle todo. Y ahora la fortuna que tanto imploró estaba a punto de ser destruida por su propio hijo. «Verónica, te lo pregunto por última vez. ¿De verdad vas a cancelar el compromiso?», preguntó. Lo miré a los ojos con firmeza y asentí con decisión. «Absolutamente». Claramente no esperaba que fuera tan resuelta, porque su rostro se ensombreció de inmediato. Pero antes de que pudiera responder, la asistente intervino. «No se preocupe, señor Cobb. Yo me encargo de explicarle a su padre. Después de todo, ella no es nadie. Estás mejor sin ella». Hayden dudó, asintiendo levemente, aunque una chispa de incertidumbre brilló en sus ojos. «Pero las invitaciones ya fueron enviadas. Si cancelamos la boda ahora, dañará la reputación de mi familia», se preocupó. La asistente se golpeó el pecho dramáticamente. «Señor Cobb, no se preocupe, yo aún estoy aquí». «No». Al captar el mensaje, los ojos de Hayden se iluminaron. «¿Quieres decir?». Ella asintió con entusiasmo, prácticamente radiante de orgullo. «Seguiremos con la boda. Yo seré la novia». Hayden parecía al borde de las lágrimas de gratitud. «Guillerman, gracias. Realmente estás salvando el día». «No se preocupe», dijo con dulzura. «Una vez que esto termine, sé que su familia me cuidará bien». Observando el espectáculo frente a mí, solté una risa fría. «Muy bien, ya basta, señor Cobb.
Ahora que tu pequeño desastre de boda está resuelto, ¿no crees que es momento de hablar de una compensación? Luego señalé hacia el basurero cercano. Mi vestido de novia fue hecho a medida por mi jefe, especialmente para hoy. Me debes una explicación y una compensación. En cuanto terminé, la sala estalló en risas otra vez. Debe estar loca, es solo un vestido. En serio, los Cobb son tan ricos que podrían comprarle 100, no, 1000 vestidos y ni siquiera lo notarían. Recorrí la sala con la mirada, mi voz tornándose gélida. Escuchen todos. Claro, el vestido en sí tal vez no valga mucho dinero, dije con calma, pero lo que simboliza no se puede medir en efectivo. Sin embargo, Hayden claramente no entendía el peso de mis palabras. Es solo un maldito vestido, murmuró acercándose lentamente hacia mí. ¿Por qué actuar como si tuviera algún valor? Luego se acercó más, sonriendo con arrogancia. Déjame adivinar, solo estás intentando sacarme más dinero, ¿verdad? Dime cuánto quieres. 100,000, 1,000,000. Contuve la furia que crecía en mí y lo miré fijamente a los ojos. Señor Cobb, ¿de verdad crees que todo en este mundo se resuelve con dinero? Alzó una ceja con arrogancia, sin siquiera intentar ocultar la burla en su voz. Así es, Verónica, dijo con tono duro. Tal vez lo olvidaste. Esto es Nueva York, el dominio de mi familia. ¿Quieres desafiarme? Apreté los puños y me obligué a mantener la compostura, respondiendo lenta y claramente. Señor Cobb, solo quiero confirmar. Eso fue una amenaza. Antes de que pudiera responder, su asistente intervino con un gruñido. Por supuesto que lo fue. ¿Qué? ¿Vas a llorar por eso? Luego se plantó frente a mí. Vamos, chica, golpéame. Te desafío. La miré con una mirada fría y sin emociones. Déjame adivinar. ¿De verdad crees que ser la protegida de alguien es algo de lo que estar orgullosa? Avergonzada, su rostro se puso rojo como tomate. Balbuceó, señalándome, demasiado nerviosa para articular una respuesta. Al verla así, Hayden intervino rápidamente, colocándose frente a ella como escudo. ¿Con quién crees que estás hablando de esa manera? Julian ha estado conmigo desde que se graduó de la universidad. Es prácticamente familia. Y si no te disculpas ahora mismo, te aseguro que no saldrás de aquí sin resolver esto. Es curioso cómo en solo una hora recibí 2 amenazas consecutivas. En todos mis años trabajando en una unidad gubernamental ultra secreta, jamás imaginé vivir algo así. Esta vez estaba harta de hablar. Saqué mi teléfono frente a todos e hice una llamada con calma. Hola, jefe. Soy Verónica. La voz al otro lado se animó de inmediato. Vaya, sí es Verónica. ¿Qué pasa? ¿Por fin conociste a tu futuro esposo? ¿Te gustó lo que viste? Eché un vistazo al hombre frente a mí y solté una risa fría. Jefe, es una larga historia, pero necesito reportar algo urgente. Alguien tiró el vestido de novia que me mandaste hacer al basurero. ¿Qué dijiste? La sorpresa en su voz casi hizo estallar el altavoz. Más vale que no estés bromeando, Verónica. Ese vestido tenía una medalla de honor cosida en él. Ahora mi sangre también hervía. Jefe, ¿crees que bromearía con algo así? Y la persona que lo tiró no solo no se disculpó, me amenazó con matarme, añadí. Luego le di un resumen de todo lo que había pasado, y al final, escuché vidrio rompiéndose del otro lado de la llamada. ¿Quién fue? La sala quedó en completo silencio tras mi declaración. Todos me miraban como si hubiera dicho algo escandaloso, y tal vez para ellos lo era, pero para mí solo había dicho la verdad. Hayden seguía mirándome con esa sonrisa arrogante congelada en el rostro, como si no pudiera procesar que alguien se atreviera a desafiarlo en su propio terreno. Lentamente saqué el teléfono de mi bolso, lo desbloqueé con calma y marqué el número de mi jefe. Mis dedos no temblaban, mi voz tampoco lo haría. Hola, contestó al tercer tono con voz animada. Vaya, si no es Verónica. ¿Qué pasa? ¿Por fin conociste a tu futuro esposo? ¿Te gustó lo que viste? Tragué saliva y hablé con frialdad medida. Jefe, es una larga historia, pero necesito reportar algo urgente. El vestido que mandaste hacer para la ceremonia fue arrojado a la basura. Hubo un silencio, luego un golpe seco del otro lado, como si algo de cristal se hubiera roto. ¿Qué dijiste? Su voz había bajado 3 tonos, como si cada palabra pesara toneladas. No es una broma, señor, respondí con firmeza. Y la persona responsable, en vez de disculparse, me amenazó con violencia. Detrás de mí escuché a Gillian resoplar, ofendida. ¿Quién fue? Preguntó mi jefe con un tono que ya no contenía amabilidad alguna. La asistente personal del señor Cobb, dije mirando directamente a los ojos de Hayden. Y no solo eso, me reemplazó en el altar sin ningún aviso. El señor Cobb confirmó que no pensaba casarse conmigo. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Hayden se tensó por primera vez. Julian cruzó los brazos y dio un paso atrás, visiblemente incómoda. Verónica, dijo mi jefe en tono más bajo.
¿Estás rodeada de gente? Sí. Perfecto. Quédate ahí. No cuelgues. Voy a hacer una llamada y, por tu bien, graba lo que pase. A continuación, conecté la llamada en modo altavoz y, casi de inmediato, otra línea entró. Era una voz que no escuchaba desde hacía meses. Verónica era el señor Cobb padre. Su voz era grave, pausada, la de un hombre acostumbrado a negociar con gobiernos y mafias al mismo tiempo. Hayden giró lentamente hacia mí, y por primera vez vi su fachada resquebrajarse. «Buenas tardes, señor Cobb», dije en voz alta. La sala entera podía oír. «¿Qué demonios ha pasado? ¿Por qué mi hijo no está casado contigo en este momento?» Hayden dio un paso adelante, visiblemente alterado. «Papá, no es tu asunto. Yo no iba a casarme». «Silencio, Hayden». La voz del patriarca lo cortó como un cuchillo. «Verónica es la única razón por la que todavía tienes una empresa que dirigir». La tensión en el ambiente se volvió tan densa como cemento fresco. Julian palideció. Alguien dejó caer una copa. Yo mantuve la compostura, pero mi pecho latía con fuerza. «Verónica», continuó el señor Cobb, «te ruego una reunión privada esta noche en la sede de la empresa. Hay algo que necesitas saber». Hayden se adelantó con los ojos llenos de incredulidad. «¿Vas a hablar con ella a solas?» «Papá, ¿estás loco? Ella no es nadie». El silencio que siguió fue absoluto. Y luego, la voz más temida del país dijo con una frialdad glacial: «Si vuelves a interrumpirme frente a ella, te desheredo en ese mismo instante». Hayden dio un paso atrás. Estaba pálido. Mi jefe habló. «Entonces, Verónica, ¿aceptas la reunión?» Miré a Hayden, luego a Gillian, que evitaba mi mirada como si quisiera desvanecerse. Finalmente respondí: «Por supuesto, estaré ahí». Colgué. Un escalofrío recorrió la sala. La batalla acababa de empezar y, por primera vez, no estaba sola. El auto negro me dejó frente al edificio de la corporación Cobb, justo cuando el sol se ocultaba tras los rascacielos de Manhattan. Las ventanas espejadas reflejaban una imagen fría, casi metálica. Me ajusté el abrigo blanco y subí los escalones de mármol con pasos firmes. No sentía miedo, solo una calma extraña, como si ya hubiera estado aquí 1000 veces. Un asistente joven de traje gris claro y mirada nerviosa me recibió en la entrada. No debía tener más de 23 años. Cabello castaño liso, rostro demasiado inocente para ese mundo. Me llevó en silencio hasta un ascensor privado que subía directamente al último piso. Todo era impecable. Madera oscura, acero pulido, el aroma tenue de cuero caro. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con un pasillo largo cubierto de alfombras gruesas color azul marino. Al fondo, 2 guardias robustos de barba cerrada y trajes negros custodiaban la puerta del despacho principal. Me miraron con respeto. Sin decir palabra, uno de ellos abrió la puerta y me dejó pasar. El despacho era enorme, con ventanales que mostraban toda la ciudad iluminada. Una biblioteca de roble ocupaba la pared del fondo y una mesa de cristal reforzado separaba al hombre que me esperaba del resto del mundo. El señor Cobb padre se levantó lentamente de su sillón de cuero. Era alto, de hombros anchos, canoso, pero aún imponente. Un reloj de oro asomaba bajo la manga perfectamente planchada. Sus ojos grises me evaluaban con un respeto genuino. «Verónica», dijo en voz grave, «gracias por venir». Me acerqué despacio y me senté en la silla frente a él. Su presencia llenaba la sala como una tormenta silenciosa. «Señor Cobb», respondí. Su llamada me sorprendió. No esperaba que me invitara aquí después de lo ocurrido hoy. Él respiró hondo, entrelazando las manos. «Si por mí fuera, esto nunca habría pasado», dijo. «Tu participación en todo esto no es casual. No eras solo una prometida. Eras parte de un acuerdo cuidadosamente planeado». Fruncí el ceño. «¿Qué acuerdo?» La corporación Cobb ha estado bajo la lupa de agencias federales y extranjeras desde hace meses. Tus superiores, su mirada se clavó en mí, sabían que te convertirías en una pieza clave. Tu vestido no era solo un vestido. Llevaba cosida una insignia de seguridad, un salvoconducto y una prueba de nuestra buena fe. Sentí que el aire se volvía más pesado. Así que todo esto estaba conectado. Mi jefe no me había dicho todo. ¿Está diciendo que mi boda era parte de una operación?, pregunté controlando el tono. El señor Cobb asintió con seriedad. Ibas a entrar en nuestra familia con todo el respaldo del gobierno. Eso nos habría protegido, pero mi hijo, por un instante su máscara se quebró. Es orgulloso. Se cree intocable y hoy puso todo en riesgo. Miré por la ventana a la ciudad brillando abajo. El ruido del tráfico era un murmullo lejano. Entonces, ¿qué espera de mí ahora?, pregunté. Él se inclinó hacia adelante, la voz más baja. Espero que no nos destruyas. Espero que aún aceptes un puesto dentro de la empresa como estaba planeado. No tienes por qué casarte con mi hijo, pero necesito que entres y, a cambio,
Tendrás acceso a todo. Información, poder, recursos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió tranquila. Su hijo me humilló frente a todo Nueva York. Su asistente me amenazó y ahora me pide que me quede. ¿Qué cree que soy, señor Cobb? Él no respondió de inmediato. Solo se puso de pie y rodeó la mesa hasta situarse a mi lado. Sosens. Su sombra me cubrió. Creo que eres la única que puede salvarnos a todos, dijo finalmente. Y te prometo que, si aceptas, nadie volverá a faltarte al respeto. Lo miré de reojo. Era un hombre acostumbrado a comprarlo todo, pero su voz no sonaba como una orden. Sonaba casi como una súplica. Necesito pensarlo, respondí levantándome. Él asintió lentamente. Tómate tu tiempo, pero recuerda, esto es más grande que nosotros. Me acompañó personalmente hasta la puerta. Antes de salir, giré para mirarlo de nuevo. Si entro en su empresa, señor Cobb, dije con calma, lo haré bajo mis condiciones, y empezaré por limpiar la casa. Un destello de aprobación cruzó su mirada. Sabía que dirías eso, murmuró. Salí al pasillo con pasos firmes. En el ascensor, mientras bajaba sola, me vi reflejada en las paredes de acero. Por primera vez sentí que el tablero había cambiado, y ahora yo tenía las piezas. Al día siguiente me presenté en la sede de la corporación Cobb, con el mismo traje blanco que usé la noche anterior. Ningún asistente me detuvo en la entrada. De hecho, el guardia que el día anterior me había ignorado se apresuró a abrir la puerta con una reverencia forzada. Algo había cambiado. Lo sentían, y yo también. Me dirigí al piso 27, donde se encontraba la unidad de estrategias financieras globales, un departamento reservado solo para altos ejecutivos. No tenía oficina aún, pero eso estaba a punto de cambiar. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, un silencio artificial llenaba el aire. Las secretarias tecleaban más despacio. Algunos empleados fingían no verme, aunque sus ojos me seguían. Mi paso era firme. Estaba allí por algo más que venganza, por control. Una puerta de vidrio con el apellido Cobb en letras plateadas me esperaba al fondo del pasillo. La abrí sin tocar. Dentro, sentado con los pies sobre el escritorio y el ceño fruncido, estaba Hayden. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin molestarse en levantar la mirada. Buenos días, señor Cobb, respondí cerrando la puerta detrás de mí. Levantó la vista. Sus ojos, de un gris claro como tormenta marina, se entrecerraron. ¿Vienes a seguir armando espectáculos o ahora vienes a limpiar los baños? Ignoré el comentario. Caminé hasta su escritorio y dejé sobre él una carpeta. Esto es una propuesta, un acuerdo de términos por si deseas evitar otro espectáculo. Él la hojeó sin mucho interés, pero al leer las primeras líneas su expresión cambió. ¿Quieres un puesto de dirección ejecutiva? ¿Acceso a información interna? ¿Recursos estratégicos? ¿Estás loca? No, respondí. Estoy siendo generosa. Pude hacer público todo. Elegí no hacerlo. ¿Y por qué lo harías? ¿Por ser una buena samaritana?, preguntó con sorna. Me acerqué, clavando la mirada en él. Porque sé que tu padre me necesita aquí, y tú aún no te das cuenta de lo mucho que vas a necesitarme también. Una pausa. Hayden me miró y por un segundo, algo en su rostro se suavizó, pero fue fugaz. ¿Y qué quieres a cambio de todo eso?, preguntó finalmente. Nada que no pueda ganarme, respondí. Solo quiero entrar por la puerta grande, nada más. Hayden se reclinó en su silla. Muy bien, juguemos tu juego. Tienes tu oficina, tienes tu pase, pero si cometes un error, no voy a defenderte. No necesito que lo hagas, dije sonriendo. Antes de salir, me detuve en el marco de la puerta. Ah, y una cosa más. Quiero la oficina frente a la tuya, la del antiguo vicepresidente. ¿En serio?, preguntó irónico. Exacto. Desde ahí tendré una mejor vista de los errores que cometes. Él rió sin humor, pero no discutió. Horas después, ya instalada en mi nueva oficina con una vista impecable de la ciudad, comencé a revisar documentos internos. Mi acceso era completo. Las cifras no mentían. Lo que encontré me heló la sangre. Irregularidades enormes, triangulaciones internacionales, evasión fiscal disfrazada de inversiones en salud. Tomé nota de todo, marcando con resaltador digital cada hallazgo. Julian había estado involucrada en varios de esos movimientos, pero ella no era la mente detrás, solo una pieza más. La verdadera mente detrás de todo seguía oculta. Al terminar la jornada ya con la noche encima, apagué la pantalla y suspiré. El Imperio Cobb era un castillo de cristal y ahora tenía en mis manos la piedra adecuada. Cuando salía del edificio, mi teléfono vibró. Un mensaje. Sigo pensando que estás desperdiciada en esa empresa. SB. Sonreí, guardando el móvil en el bolso. Así que Sebastian Valley había regresado justo cuando más me convenía. Los días siguientes fueron un campo minado. Cada paso dentro de la empresa estaba medido.
Cada palabra que pronunciaba resonaba más allá de las paredes de mi oficina. Los pasillos eran alfombras de cuchillos envueltos en sonrisas falsas. Las miradas que antes me ignoraban ahora me seguían con una mezcla de recelo y fascinación. Mi nueva oficina, justo frente a la de Hayden, se convirtió en el centro de atención. Cristales blindados, paredes de mármol claro, un escritorio minimalista y silencio absoluto. Me había propuesto hablar lo justo y observar más. Nadie sabía en qué trabajaba y eso los ponía inquietos. Perfecto. El propio Hayden apenas cruzaba palabras conmigo. Solo una vez, cuando pasé frente a su oficina, salió fingiendo revisar algo en la pared y murmuró lo justo para que yo lo escuchara. «Ya estás disfrutando tu trono de hielo, reina». No me detuve. Solo respondí sin mirarlo. Cuanto más alto, mejor se ven las caídas ajenas. Y seguí caminando. Fue ese día cuando lo vi por primera vez. Al nuevo cliente estrella de la firma, Sebastian Vale. Llegó con paso firme, impecable en un traje azul medianoche. El cabello castaño claro peinado hacia atrás con un descuido calculado, tendría poco más de 30. Mandíbula definida, sonrisa sutil, mirada indescifrable. La sala de conferencias se iluminó con su sola presencia. Todos murmuraban que era joven, multimillonario, un inversionista misterioso que se movía entre Europa y Asia como si el mundo fuera su patio privado. Cuando entré a la reunión, sus ojos me encontraron al instante. «Verónica Riley», dijo con una voz suave, casi íntima, aunque estábamos rodeados de ejecutivos. Al fin nos volvemos a ver. No recordaba haberlo visto antes, pero su tono me hizo dudar. Me limité a asentir con cortesía. «Señor Vale». La reunión fue una danza de tecnicismos y sonrisas estudiadas. Sebastián me escuchaba más que a cualquier otro y, cada vez que hablaba, inclinaba levemente la cabeza como si memorizara cada palabra. Después, cuando los asistentes salían, se acercó con una copa de agua en la mano. «Nos vimos hace años», dijo en voz baja. «En una conferencia en DC, tú eras la única que no fingía estar interesada en impresionar a nadie». No supe qué responder. Lo observé con más atención. No estaba coqueteando, solo estaba recordando. «Puede ser», dije. «No suelo recordar rostros que no me impactan». Él sonrió. «Pero tú sí impactas, Verónica. Desde siempre». En ese momento, la puerta del fondo se abrió y Hayden fue directamente hacia nosotros. Su expresión era neutral, pero sus ojos no. Sebastián extendió la mano para estrechar la mía. «Fue un placer verte otra vez. Espero que esta vez te quedes más tiempo en el juego». Y se fue. Hayden caminó lentamente hacia mí, cruzando los brazos. Su voz fue un susurro ácido. «¿Viejos conocidos o futuros escándalos?» Me giré hacia él con una sonrisa. «¿Te molesta que alguien me trate con respeto? Me molesta que alguien crea que puede usar tu cara bonita para ganar contratos. Entonces, preocúpate más por tus propias alianzas», le dije cruzando los brazos. «Porque las mías siempre traen resultados». Durante los días siguientes, la presencia de Sebastián se volvió constante. Reuniones discretas, cafés casuales. No me invitaba directamente, solo aparecía en lugares donde yo ya estaba. Observador, medido, educado, demasiado inteligente como para hacer un movimiento obvio. Una tarde, mientras revisaba informes de gastos, noté un patrón. Cuentas trianguladas entre 3 filiales con transferencias disfrazadas de consultoría externa. Me quedé helada. No era un error, era un sistema. Alguien muy alto en la empresa había montado eso hacía años. Imprimí los documentos y los guardé en una carpeta. Cuando me levanté para salir, noté una figura al otro lado del cristal. Hayden estaba mirándome desde su oficina. No disimulaba, sus ojos clavados en mí como si pudiera leer mi mente. No bajé la mirada, solo apagué la luz. Abrí la puerta y pasé junto a la suya sin detenerme. Pero mientras caminaba por el pasillo, su voz me alcanzó, profunda, desde la penumbra. «Ten cuidado, Verónica. Algunos secretos matan». No respondí, pero por primera vez sentí que no me estaba amenazando, me estaba advirtiendo. 2 días después recibí una nota escrita a mano. No era un correo, no era un mensaje. Era un sobre blanco perfectamente doblado, sin remitente, sobre mi escritorio al llegar por la mañana. Solo decía: «Cena esta noche, 20:00. Donatellos. Mesa reservada a tu nombre. S.I.B.». Lo leí 3 veces antes de doblarlo. No respondí, pero cuando el reloj marcó las 19:40, ya estaba dentro de un taxi rumbo al restaurante más exclusivo del Upper Side. Donatellos era un lugar de paredes oscuras, luces suaves y camareros que no hacían preguntas. Al entrar, un maître impecablemente vestido me guió a una mesa privada en el rincón más discreto del salón. Allí estaba él, Sebastian Vale, traje gris claro, sin corbata, la camisa abierta justo en el punto exacto para parecer informal y poderoso a la vez.
Cuando me vio llegar, se levantó con una sonrisa suave. Era el tipo de hombre que no necesitaba alzar la voz para llenar un espacio. «Verónica», dijo apartando mi silla con un gesto cortés. «Sabía que vendrías». «No dije que sí», respondí mientras me sentaba. «Tampoco dijiste que no». La cena fue sorprendentemente cómoda. Sebastián tenía esa forma de hablar que hacía que uno bajara la guardia sin notarlo. Hablamos de todo: viajes, libros, cafés, inversiones. Él tenía opiniones claras, pero no las imponía. Era inteligente, sí, pero más que eso, era observador. Me escuchaba con genuino interés, como si cada palabra que decía fuera una pieza de algo que intentaba comprender. Cuando llegó el plato principal, bajó un poco la voz. «¿Te sientes segura ahí dentro, Verónica?» Lo miré sin responder de inmediato. «Depende. ¿Me lo preguntas como amigo o como alguien que investiga lo mismo que yo?» Él sonrió sin sorpresa. «Ambas cosas». No dijo más, pero ese «ambas» fue suficiente. Sebastián no solo era un inversionista joven con encanto, tenía acceso a información que no venía de la prensa ni de los balances públicos, y ahora estaba cruzando la línea, aliándose, o al menos coqueteando con la idea, con la mujer que podría derrumbar a los Cobb desde adentro. «He visto cosas», dije cortando mi carne lentamente, «pero aún no tengo pruebas suficientes. ¿Puedo ayudarte a conseguirlas?», dijo con calma. «Tengo contactos en Zurich. Hay cuentas vinculadas a nombres que no existen, pero los movimientos apuntan a los Cobb». «¿Y por qué me lo dices a mí?», pregunté dejando el tenedor. Él me sostuvo la mirada. «Porque confío en tu instinto, y porque no quiero que te hundas con ellos cuando todo explote». La sinceridad en sus ojos me desarmó por un instante. Eso es una advertencia. Eso es una invitación para que no esté sola cuando todo se venga abajo. Había algo tranquilizador en la forma en que lo decía. No era un salvador. No prometía protegerme. Solo ofrecía estar ahí. Eso era más de lo que muchos habían hecho en mi vida. Cuando la cena terminó, salimos al frío de la noche. Las luces de la ciudad dibujaban reflejos dorados en los autos y escaparates. «¿Puedo llevarte?», preguntó abriendo la puerta de su auto. Negué con suavidad. «No necesito que me lleves, pero gracias por la cena». Me giré para irme, pero su voz me detuvo. «Verónica», volteé. Sus ojos brillaban bajo la luz de la calle. «Siempre he estado observándote, incluso cuando no sabías que existía. Esta vez no pienso quedarme al margen». Me quedé inmóvil por un segundo. Luego asentí sin decir nada. Crucé la calle y tomé un taxi por mi cuenta. Pero incluso mientras el auto avanzaba entre avenidas, sentía su mirada todavía conmigo y, por primera vez en semanas, no me sentí completamente sola. La mañana siguiente llegué a la oficina antes de lo habitual. El edificio aún olía a limpieza nocturna y café recién hecho. Al pasar por recepción, uno de los asistentes me dedicó una sonrisa demasiado ansiosa. No respondí. Mi mente seguía atrapada en la conversación con Sebastián de la noche anterior. Al entrar en mi oficina, encontré una carpeta sobre el escritorio. No tenía remitente, pero al abrirla, una serie de documentos bancarios cayó sobre la madera. Transacciones codificadas, pagos a consultores ficticios, depósitos en paraísos fiscales. La nota en la primera página decía: «Esto es solo la superficie. SV». Sentí un escalofrío, no por miedo, por la precisión. Estaba claro. Sebastián no estaba jugando. Me senté, comencé a revisar los documentos y marqué patrones que ya había anotado antes. Era como si alguien más hubiera estado siguiendo las mismas pistas que yo, solo que con mejor acceso. Ahora tenía un mapa más claro, y eso significaba poder real. Estaba tan absorta que no noté que Hayden me observaba desde su oficina. Lo vi recién cuando levanté la vista. Estaba ahí, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, su silueta recortada por la luz de la mañana. Nuestros ojos se cruzaron. No desvió la mirada. Media hora después, lo tuve golpeando la puerta de mi oficina sin esperar respuesta. «¿Desde cuándo Vale te envía correspondencia privada?», soltó sin preámbulos. «Desde que empezamos a trabajar en lo mismo», dije sin levantarme. «¿Y qué exactamente están trabajando?». «Lo que tú deberías haber descubierto hace años», respondí. Se acercó al escritorio, su voz tensa. «Cuidado, Verónica, no sabes quién es realmente ese hombre». «¿Y tú sí?». Lo miré con firmeza. «¿Acaso sabes quién soy yo?». Él me observó unos segundos, como si realmente se planteara esa pregunta por primera vez. «Eso es lo que más me molesta», dijo bajando la voz. «Que no puedo descifrarte, que estás aquí, frente a todos, ganando terreno. Y nadie sabe cómo detenerte. Tal vez porque no estoy aquí para jugar, sino para ganar». «No», espetó. «Lo haces con todos, incluso con ese inversionista de sonrisa de catálogo». Me levanté de golpe. «¿Estás celoso?». Él no respondió, solo apretó la mandíbula. «No, Jing. No tienes derecho, Hayden.
continué. No, después de lo que hiciste en esa boda. No vine a hablar de eso. Pero yo sí, porque en lugar de casarte conmigo, preferiste humillarme públicamente y ahora vienes a decirme con quién puedo o no hablar. ¿De verdad crees que puedes controlarme? Hayden tragó saliva. Su expresión cambió. Ya no era arrogancia, era otra cosa. Tal vez dolor. No sabía quién eras, dijo al fin. No me dieron detalles, solo que era un matrimonio por conveniencia. No estaba preparado. ¿Y ahora lo estás? Pregunté con suavidad, pero directa. Él vaciló y luego, en voz baja, dijo: Ahora solo sé que no dejo de mirarte, que me molesta verte con él, que odio la idea de que confíes más en alguien como Vale que en mí. Me quedé en silencio. No porque me hubiera dejado sin palabras, sino porque no esperaba esa confesión. No confío en nadie, dije finalmente. Pero con Sebastián no tengo historia. No tengo heridas abiertas. Contigo tengo cicatrices. Hayden dio un paso más cerca. La tensión era tan densa que el aire parecía detenerse. Dime qué tengo que hacer para que confíes en mí, susurró. Empieza por no mentirme más, respondí, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Él asintió, un gesto lento, sincero. Está bien. Luego dio un paso atrás, respiró hondo y dijo con un dejo de amargura: Pero si algún día decides que Vale es tu camino, al menos dame el respeto de no enterarme por los pasillos. No supe qué responder. Solo lo vi salir, cerrando la puerta tras de sí. En ese momento, por primera vez, sentí que algo entre nosotros no se rompía, sino que comenzaba. No sé exactamente cuándo decidí acabar con ella. Tal vez fue cuando me arrojó el vestido de dama de honor como si fuera basura, o cuando gritó que transformaría mi boda en un funeral. O tal vez fue cuando me di cuenta de que, tras su actitud altiva, Gillian no era solo una molestia, sino una amenaza. Aquella mañana, revisando documentos de auditoría interna, encontré su nombre, Gillian Sne, ligado a movimientos financieros que no deberían existir. Viajes a Singapur, contratos falsos con empresas inexistentes, comisiones exorbitantes por consultorías privadas. Al principio pensé que solo seguía órdenes, pero no. Ella era la firma autorizada. Ella manejaba el dinero. Pasé el día recopilando pruebas, documentos, capturas, respaldos. Cuando cerré el archivo titulado GSN, Operaciones Clandestinas, supe que tenía suficiente para incendiar la Torre Cobb desde dentro, pero no lo haría sola. Llamé al asistente de Hayden. Convoca una reunión del Consejo Interno, dije con tono gélido. Necesitamos discutir un asunto de integridad ejecutiva. Que estén presentes el señor Cobb y Gillian. Esa misma tarde, a las 17:00, la sala de conferencias principal estaba llena. Directores, contadores, abogados de la empresa. Hayden llegó de los últimos, sin disimular su fastidio. Gillian se sentó a su derecha, radiante de superioridad, con ese blazer carmesí que usaba cuando quería parecer intocable. Me y me levanté al frente con la carpeta en la mano. Gracias por venir, dije proyectando la voz con calma. Esta es una sesión extraordinaria para revisar operaciones no autorizadas vinculadas al área ejecutiva. La sala se tensó. ¿Esto va en serio?, dijo Gillian riendo con desprecio. ¿Nos vas a dar una clase de ética ahora? Ignoré su burla y proyecté en la pantalla el primer documento, luego el segundo y el tercero. Con cada archivo, la sonrisa de Gillian se desvanecía un poco más. Hayden ya no miraba la pantalla. Me miraba a mí. Todos estos movimientos fueron ejecutados bajo su firma, dije señalando los datos. Contratos fantasma, empresas sin dirección física, transferencias a cuentas en las Islas Caimán, montos que no coinciden con las declaraciones fiscales. Gillian se levantó. ¡Esto es una trampa! ¡Alguien fabricó esos documentos! Esto es una venganza personal. Los datos provienen del servidor interno, respondí. Puedo hacer pública toda la ruta si es necesario. El código de acceso estaba bajo tu nombre de usuario. Uno de los contadores asintió con la cabeza. Otro añadió: Las fechas coinciden con tus viajes, señorita Sne. No es falso. Gillian se quedó inmóvil. Se giró hacia Hayden buscando apoyo, pero él no dijo nada. Solo la miró con una expresión que nunca le había visto antes. Decepción. Hayden, su voz tembló por primera vez. Diles que esto no importa. ¿Sabías? No. Tú sabías lo que hacíamos. El murmullo de la sala fue inmediato. No pongas palabras en mi boca, dijo él despacio, levantándose. No me culpes por tus decisiones. Me debes lealtad, gritó ella desesperada. Estuve contigo desde el principio. Renuncié a mi vida por esta empresa. Por ti. Hayden respiró hondo, como si cada palabra le pesara. Te agradezco lo que hiciste, pero no puedo proteger esto. Los abogados se levantaron casi al unísono. Uno de ellos se acercó con voz neutra. Señorita Sne, lamentablemente,
Tendremos que suspenderla de inmediato. Habrá una auditoría legal externa. Ella se quedó paralizada y luego, como si no pudiera soportarlo, giró hacia mí con furia contenida. «Tú, bruja, esto fue tu plan desde el principio». No respondí, solo la observé. 2 guardias de seguridad entraron a la sala. Ella se resistió un poco, pero al ver las cámaras de vigilancia activas, bajó los brazos. Fue escoltada en silencio, pero mientras pasaba a mi lado, susurró entre dientes: «Esto no termina aquí. ¿Me las pagarás?». Cuando la puerta se cerró, el silencio fue pesado. Los directores se miraban entre sí. Hayden no dijo nada. Solo se quedó de pie mirando la silla vacía de Gillian. Tomé mis papeles y me dirigí a la puerta. Antes de salir, dije: «La limpieza apenas comienza», y me fui sin mirar atrás. La noche había caído sobre Manhattan como un telón de terciopelo negro, pero la Torre Cobb seguía despierta. La mayoría de los pisos estaban en penumbra, salvo 2 oficinas, la mía y la de Hayden. Habían pasado horas desde la caída de Gillian, pero el silencio en la empresa seguía siendo denso. Las noticias corrieron rápido. Todos sabían que algo grande había ocurrido y que yo había estado en el centro de la tormenta. Mi escritorio estaba cubierto de documentos, informes cruzados, notas marcadas con resaltador, pero mis ojos no veían las palabras. Estaban fijos en la pared de cristal que me separaba de la oficina de Hayden. No se había movido en más de 1 hora. De repente se levantó, cruzó su oficina con decisión y apareció en mi puerta. No llamó, solo abrió y entró. Vestía su traje oscuro de siempre, sin chaqueta, la camisa remangada, el primer botón abierto. Había algo crudo en su expresión. Cansancio, sí, pero también algo más humano. ¿Fue por venganza?, preguntó sin rodeos. Lo miré desde mi silla sin levantarme. ¿Te refieres a Gillian? Sí. ¿Lo hiciste solo para destruirla? No, respondí con calma. Lo hice para protegerme y para proteger esta empresa de sí misma. Hayden dio unos pasos dentro. Era leal a mí, dijo casi para sí. Estuvo conmigo cuando nadie creía en mis decisiones y, aún así, no pude defenderla hoy. No era tu deber defenderla. Era tu deber conocerla antes. Él se quedó en silencio, la mandíbula tensa. Tienes razón. Me puse de pie despacio. Hayden, no estoy aquí para quitarte tu lugar ni para convertir esto en una batalla de poder, pero no permitiré que nadie vuelva a subestimarme. Él me miró con una mezcla extraña de respeto y confusión. No te subestimé, Verónica. Te ignoré. ¿Qué es peor? La sala quedó en silencio. El aire estaba cargado. Algo invisible se tensaba entre nosotros como una cuerda al límite. ¿Por qué viniste?, pregunté. Porque hoy, cuando la vi caer, entendí algo. ¿Qué cosa? Él se acercó un paso más. Sus ojos ya no eran fríos. Había algo roto en ellos y al mismo tiempo, algo completamente honesto. Que nunca sentí nada real por ella. Que nunca me importó nadie en esta empresa hasta que llegaste tú. Mi corazón se detuvo un instante. Solo un segundo, pero bastó para romper la coraza. No digas cosas de las que te arrepentirás, susurré. No me arrepiento. Estaba tan cerca que podía oler su perfume, sentir su respiración. Mi cuerpo gritaba que retrocediera, pero mis pies no se movían. No deberíamos hacer esto, murmuré. Lo sé, respondió, bajando la mirada hacia mi boca, y entonces, sin más palabras, me besó. No fue suave, no fue calculado, fue torpe, intenso, con la urgencia de algo reprimido demasiado tiempo. Sus manos en mi rostro, mis dedos apretando su camisa. Fue como si todo lo que habíamos evitado, contenido, odiado, estallara en ese momento. Cuando me separé, ambos respirábamos con fuerza. Esto fue un error, dije, aún sintiendo el calor en mis labios. Él asintió sin moverse. Lo sé. Hay demasiadas cosas entre nosotros. Lo sé. Pero no quiero fingir que no pasó. Nos miramos en silencio, y en ese silencio, entendí que algo había cambiado. Que, nos gustara o no, lo que había entre nosotros ya no era odio. Era algo mucho más peligroso. La mañana siguiente, la ciudad parecía seguir su curso, como si nada hubiera pasado, como si las palabras no se hubieran dicho, como si los labios no se hubieran tocado. Pero yo sabía la verdad, y Hayden también. Nos cruzamos en el pasillo antes del mediodía. Él salía de una videollamada. Yo iba rumbo a recursos humanos. Al vernos, ninguno dijo nada. Un silencio pesado, cargado de significados. Su mirada buscó la mía, pero seguí caminando. No podía permitirme pensar en lo que había ocurrido. No todavía. Un mensaje me esperaba en el correo al llegar a mi oficina. Te advertí que no confiaras. Hay algo que deberías ver. Oficina 49D, subnivel 3, SB. Tomé el ascensor sin decir palabra.
El subnivel 3 era un piso técnico utilizado solo para archivos antiguos y servidores. Nunca había estado allí. Las luces eran tenues, el suelo de concreto, las paredes sin terminar. La puerta 49D era una sala de archivo. Sebastián estaba allí, apoyado contra una estantería metálica, con una carpeta negra en la mano. Llevaba un abrigo largo gris, el cabello algo despeinado, ojeras discretas. Parecía más serio que de costumbre. «Gracias por venir», dijo sin preámbulos. «No te di una respuesta y aún así viniste». Le quité la carpeta sin decir más. Al abrirla, vi documentos con fechas de hace 20 años, estados financieros, actas internas, documentos de constitución de empresas internacionales, todo firmado por el mismo nombre, Derek Cobb, el padre de Hayden, tu suegro. Él se acercó y señaló una hoja. Esta es la empresa con la que empezó todo, supuestamente una firma de desarrollo farmacéutico, en realidad una fachada para canalizar fondos del gobierno en proyectos fantasmas. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Todo. Esta firma recibió un contrato directo del mismo programa al que estabas asignada en el gobierno. Ahora entiendes por qué te eligieron. Un frío me recorrió la espalda. No fue casualidad, ¿verdad?, confirmó Sebastián. Te pusieron cerca de ellos por una razón, pero nadie calculó que serías más lista que todos. Levanté la vista. Había un temblor contenido en su mirada. ¿Hay algo más?, dije. Sebastián dudó. Luego se acercó aún más. Su voz un susurro. Hayden lo sabe desde hace años, pero ha hecho todo lo posible por ocultarlo. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Sentí el golpe sin que nadie me tocara. ¿Qué estás diciendo? Que si alguna vez te dice que está de tu lado te está mintiendo, porque proteger a su padre es lo único que ha hecho desde el principio. Di un paso atrás, cerrando la carpeta con fuerza. ¿Y tú? ¿Por qué me muestras esto ahora? Él tragó saliva, su voz más baja. Porque te lo dije desde el primer día. No pienso quedarme al margen. Y si vas a caer, prefiero caer contigo. No mirar desde lejos. No supe qué responder. Mi cabeza era un torbellino. Hayden sabía desde cuándo, hasta qué punto había mentido. Y por qué ahora me dolía más eso que todo lo anterior. De regreso a mi oficina, cada rincón del edificio me parecía más frío, más falso. Cuando llegué, Hayden me esperaba. «Tenemos que hablar», dijo con un tono que no admitía interrupciones. «¿Sobre qué?», pregunté, dejando la carpeta en mi escritorio sin mirarlo. «¿Sobre por qué estás temblando?», respondió. Su voz era baja pero directa. «Te vi en los archivos». «¿Vale te mostró algo?». Lo miré. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Desde cuándo lo sabías?». No hizo falta explicar más. Sus ojos lo confirmaron todo. «Verónica, yo no empieces con excusas. No después de lo de anoche. No después de todo». Él se acercó, dolido. «No lo hice para proteger a mi padre. Lo hice porque no sabía en quién confiar, ni siquiera en mí mismo. Entonces, elegiste mentir. Elegí callar, que no es lo mismo. Para mí, sí lo es». Nos miramos un largo instante. Silencio absoluto. Y en ese silencio, entendí que algo dentro de mí se rompía. «Quiero la verdad», dije con la voz quebrada. «Toda». Él asintió, con los ojos brillando. «Te la daré, pero cuando la tengas, no estoy seguro de que quieras seguir aquí. Yo tampoco». Afuera, sobre Manhattan, caía una lluvia fina, persistente, de esas que parecen limpiar la ciudad, aunque uno sabe que la suciedad está demasiado arraigada para irse tan fácil. Desde mi oficina en el piso 27, veía las gotas resbalar por el vidrio, como si quisieran ocultar lo que venía. Tenía la carpeta negra de Sebastián sobre el escritorio. También tenía una notificación del consejo, una reunión urgente en menos de una hora. El señor compadre había regresado de su retiro repentino. Había convocado a todos, incluyéndome. Sabía lo que eso significaba. El momento había llegado. Llamaron a la puerta. Hayden llevaba un traje oscuro sin corbata, el cabello ligeramente húmedo, como si hubiera estado bajo la lluvia sin cubrirse. Tenía ojeras. Algo en su postura era diferente. No arrogante, no contenido, cansado. «¿Puedo pasar?». Asentí sin mirarlo. Se acercó despacio, las manos en los bolsillos. Se detuvo frente al escritorio. «No te voy a pedir que confíes en mí», dijo, «ni que me creas. Solo quiero que me escuches». «Eso depende de lo que digas», respondí. Tomó aire largo, profundo. «Sí, lo supe todo este tiempo. Sabía lo que mi padre hizo, lo que escondió, lo que sigue escondiendo. Y sí, callé porque pensé que era lo único que podía hacer para sostener todo esto. Y ahora, interrumpí. «¿También vas a callar?». Negó con la cabeza. «No, esta vez no». Sacó del bolsillo un pequeño pendrive y lo dejó sobre la mesa. Ahí dentro están las copias de todos los documentos que él pensaba que había destruido. Nunca lo hice. Solo esperé a encontrar algo que valiera más que este imperio para mí.
Lo miré por fin. Sus ojos, cansados, no buscaban perdón, buscaban cerrar un ciclo. ¿Y yo soy eso?, pregunté con sinceridad. No, dijo con suavidad. Tú eres la que me hizo ver que este imperio nunca valió nada. Tomé el pendrive. Pesaba poco, pero el mundo temblaba a su alrededor. La sala del consejo estaba llena. Ejecutivos, abogados, accionistas. El señor Cobb estaba en la cabecera, su cabello más blanco, su rostro más tenso. Cuando entré, su expresión se endureció. Verónica, dijo, me han informado que tienes algo que decir. Me detuve al centro de la sala. Saqué la carpeta de Sebastian y luego el pendrive de Hayden. Tengo pruebas suficientes para que esta empresa sea investigada por fraude, evasión fiscal y manipulación de fondos internacionales. Un murmullo recorrió la sala. El señor Cobb se enderezó. ¿Me estás amenazando? No. Estoy salvando lo que queda de esta empresa, pero usted ya no será parte de ella. Coloqué ambos archivos sobre la mesa del abogado principal. He hablado con la fiscalía. Si renuncia de inmediato y se retira de toda participación pública, los cargos podrían suavizarse. Si no, lo dejé en el aire. No hacía falta decirlo. Él apretó los puños. Por un momento, pensé que gritaría, pero no lo hizo. Solo dijo con voz gélida, tu familia no tiene idea de con quién se ha metido. Tiene razón, respondí serena. No tienen idea, pero yo sí. Por eso no les tengo miedo. Se levantó, empujó su silla y salió de la sala sin una palabra más. Días después, los titulares hablaban de la reestructuración histórica en la corporación Cobb.